Jungle. Hola, muy buenos días. En el día de hoy les tenemos un especial sobre la economía y cómo se encuentra el país en relación al mundo. Hoy les hablaremos del Producto Interno Bruto, el IVA y los paraísos fiscales. Bueno, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es el indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país y región en un determinado periodo de tiempo. Es utilizado con el propósito de medir la riqueza de un país. El PIB hace referencia a la suma total de los bienes y servicios producidos en un territorio durante un periodo, normalmente un año. Si la tasa de variación es mayor que cero, hay crecimiento económico. Por el contrario, si va por debajo de cero, existe decrecimiento económico. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Gracias a la cadena SCC por permitirme estar en el día de hoy en esta entrevista, al igual que muchas gracias a los receptores y oyentes. Bueno, empecemos hablando ya de mi parte en el bloque económico, ¿sí? Ya tocamos un tema el cual une líneas exteriores, es decir, internacionales, y estamos hablando sobre el FMI, Fondo Monetario Internacional, el cual pues empecemos diciendo que es una organización, es decir, que está compuesta desde el rango inferior hasta el mandamás, que sería el director ejecutivo internacional, ¿sí? La cual pues maneja y sostiene sus objetivos, los cuales son principalmente de influir en la cooperación económica, mantener la solidaridad mundial, influir en un alto nivel de empleo, pues para así reducir la tasa de desempleo, es decir, puntos positivos, ¿no? Que engloban a todos los países del mundo para así alcanzar objetivos, como dije antes, positivos, ¿sí? Y lo más curioso es que en esta época de pandemia, en donde sí es cierto de que muchas naciones de todo el mundo han pasado diversos problemas, tanto sociopolíticos como económicos, porque el FMI, siendo o sea, el que cubre esos campos, ¿por qué no se ha escuchado tanto? No se ha sentido tanto. Y es porque los medios de comunicación no lo han divulgado tanto, no han hablado tanto de aquello, pero sí es cierto de que ha sido muy partícipe y es pues a continuación que les voy a platicar. Todo empezó a principios del mes de marzo, ¿no? Cuando el coronavirus ya se empezó a expandir por todos los continentes de todo el mundo y ya empezó a causar y a provocar estragos en Estados Unidos y tanto en México, es decir, ya había llegado al continente americano. Fue así en donde específicamente el 4 de marzo del 2020, ya el Comité Monetario Internacional empezó a realizar sus declaraciones, conferencias, en donde advertían de los diferentes problemas los cuales podía causar el coronavirus, que eran pues los tres campos fundamentales que los mencioné anteriormente, que eran en lo social, en lo político y en lo económico. En ese mismo día, el FMI otorgó un préstamo de 50.000 millones de dólares en apoyo general, es decir, para todas aquellas naciones las cuales se habían envuelto en ese problema y pues necesitaban un soporte en este campo. Ya después, el 25 de marzo de este año, tanto el Banco Mundial como el FMI, siendo dos entidades las cuales están relacionadas y se van de la mano, empezaron a realizar una reunión conjuntiva con el fin de realizar como una mini reforma, es decir, emplear nuevas normas y leyes en el Fondo Funcionario Internacional, ¿sí? Que era un aspecto muy importante a mejorar para que así se diera un alivio y un suspiro para todas aquellas naciones las cuales tenían deudas con esta organización. Y pues sí, se realizó, se llevó a cabo 2 días después, es decir, el 27 de marzo, que fue donde se empezó a emplear mejoras en el fondo funcionario, pues para así dar alivio, a dar suspiros, ¿sí? Un día antes, el 26 de marzo, ya el FMI también empezó a emplear seguimientos, observatorios en el campo político para todos aquellos gobiernos para analizar, estudiar y saber cómo eran que estaban confrontando esta situación,
qué normas, qué leyes estaban empleando. Y es que recordemos que esta organización da principalmente dan soporte en principalmente dos campos, que son el político financiero y el económico, ¿sí? Así que pues también el 26 de marzo ya estaba empleando soporte en el campo político. Ya después pasamos al 29 de mayo, es decir, ya pues pocos días para comenzar junio, en donde ya el FMI empezó a otorgar préstamos directamente a las naciones más necesitadas, como el ejemplo de Chile, en el cual el Directorio Ejecutivo Internacional le otorgó un préstamo de 23.930 millones de dólares y le otorgó un préstamo perdón, le otorgó un plazo de 2 años para cubrir el préstamo, ¿sí? Tal igual que sucedió con el país de Perú, el cual el directorio ejecutivo le realizó un préstamo de 11.000 millones de dólares con el fin pues de ayudarlos, ¿no?, a superar esta situación. Entonces, pues este era un tema el cual era muy importante tratarlo, ya que la mayoría de la gente, la población mundial, no tiene en cuenta, no sabe cómo el FMI ha contribuido en esta situación tan difícil. Y es que, pues, por ejemplo, si le preguntamos a una persona cotidiana de cómo el FMI ha sido partícipe, cómo ha actuado en esos últimos meses, pues lo más probable es que no pueda responder, ¿sí? Entonces, pues sí es un tema importante a destacar. Ya pasamos al tercer bloque, el cual trata de las relaciones internacionales, es decir, negocios internacionales, ¿sí? Y es que es inevitable hablar sobre uno de los mayores productos los cuales inducen a realizar estos tipos de movimientos y es el petróleo. El barril del petróleo quedó marcado en este año por su masiva caída. Y es que recordemos que todo empezó a principios de entre enero y febrero, cuando la organización OPEP o PEIP, o sea, estas siglas las cuales en español significan Organización de Países Exportadores de Petróleo, quisieron llevar a cabo un plan, un movimiento, el cual consistía en dejar de producir más de lo normal petróleo para que así la demanda subiera al igual que las ofertas, ¿sí? Y es que así funciona todos los productos en el campo de la economía. Cuando se llegan a presentar una escasez, tanto la demanda como la oferta empiezan a subir, ya que por parte de las personas, al ver que no se consigue tan fácil, entonces están dispuestas a pagar incluso cantidades mucho mayores que las de antes con el fin de adquirirlo, mientras que en la parte de los oferentes pues aprovechan esa situación para tener más ingresos. Así que eso es lo que quería conseguir la OPEP con el producto petróleo, pero después empezaron a llegar inconformidades, diversos problemas entre los países miembros de la organización. Un ejemplo de estos fue entre Rusia y México, en los cuales pues no llegaron a ningún tratado. Entonces empezaron a realizar como una competencia absurda que, que trataba sobre quién era el mayor exportador de petróleo. Es decir, querían demostrar quién era el que mandaba más, por así decirlo. Y pues era totalmente absurda, ya que preciso llegó el COVID-19 a ponerles un stop, ya que, pues, como bien sabemos, los vehículos dejaron de utilizarse, las gasolinerías empezaron a dejar de usarse considerablemente, al igual que las aerolíneas dejaron de comprar materia prima, ya que pues recordemos que los aviones son uno de los mayores consumidores de petróleo. Sí que fue como un stop, un paro muy, muy preocupante para la OPEP, porque pues la capacidad de almacenaje de petróleo había colapsado debido a estas carreras absurdas. Ya cuando esos países se dieron cuenta de lo que hicieron era lo contrario a lo que tenían en mente, era demasiado tarde. Eh, entonces, tenían dos lados, pero que ninguno les convenía. El primero era parar la producción del petróleo en los diferentes pues, lugares, localidades, pero no se podía. ¿Por qué? Porque era un proceso tanto costoso como que tomaba su tiempo, ya que se tenían que hacer diferentes procedimientos, estudios, análisis, pruebas, entonces pues tomaba incluso más de un par de meses y pues era muy caro, entonces tampoco no les convenía así. Mientras que por el otro lado, botar esos barriles tanto en tierras y aguas no les convenía tampoco porque se ganarían grandes demandas tanto por parte de las organizaciones que defienden al medio ambiente
como también le harían un gran daño al planeta Tierra. Entonces, ni por ninguno de estos dos lados. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Bajar bruscamente el precio del producto para que así personas empezaran a llevárselo. Y fue así en donde a mediados y a finales del mes de abril sucedió la locura, que fue de llegar a cero hasta empezar a bajar y ser negativo el precio, que en términos económicos es simplemente absurdo, porque significa pagar para que alguien se lleve mi producto, el cual con esfuerzo y dinero yo pude elaborar. Es simplemente una locura, sí, pero hasta ahí tuvieron que llegar. ¿Todo por qué? Porque prácticamente le salió el tiro por la culata debido a la ambición y las avaricias que tenían los países. Entonces fue así que quedó marcado, va a quedar marcado en la historia de la humanidad, ¿sí? Y siendo así un producto tan prestigioso que cayó muy bajo literalmente, ¿sí? En el apartado del precio. También otro tema para complementar y el cual trata lamentablemente de otra tragedia fue que entre a finales de abril y a principios de mayo en el país de Rusia se presentó un problema, el cual fue el derrame de entre 20.000 a 21.000 barriles de diésel, tanto en aguas y en tierra, que pues causó un gran daño en las localidades que pues donde se dio esto. Y pues nada, eso era para complementar. Han habido muchas tragedias, han habido muchos hechos en este año que lamentablemente han sido más negativos que positivos. Actualmente, los 5 países con mayor Producto Interno Bruto, o sea, PIB. Número uno, Estados Unidos. Estados Unidos tiene un PIB de 18.561.934 millones de dólares. El segundo es China, se encuentra en esta posición con un PIB de 11.391.619 dólares. Después de estos sigue Japón, con está en esta posición de riqueza porque tiene un PIB aproximadamente de 4,7. Ahora les hablaré sobre un paraíso fiscal. Bueno, ¿qué es? Un paraíso fiscal es un país, estado o territorio que efectúa el pago de impuestos a los inversores extranjeros, que se mantienen cuentas bancarias o constituyentes sociedades en su territorio. Es decir, en los paraísos fiscales se aplican un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que domicilien a efectos legales en el mismo. Este régimen es favorable a ellos, ya que les reduce de forma significativa el pago de impuestos y en algunas ocasiones incluso simplemente no tienen que pagar. ¿Qué consecuencias traen los paraísos fiscales? Se genera una desigualdad enorme en la sociedad, mientras los ciudadanos y empresas residentes en el propio país están obligados al pago de sus impuestos como en cualquier otro lugar del mundo, mientras que los ciudadanos y empresas extranjeras gozan en la mayoría de los casos de una excepción total o al menos de una reducción considerable de impuestos que deben pagar. Esto es así siempre y cuando no realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal. El IVA. El IVA es impuesto al valor agregado. ¿Qué es el IVA? Es un impuesto indirecto, es decir, que recae sobre los costos de producción y ventas de las empresas y se devenga de los precios que paga un consumidor final, es decir, usted, por dichos productos. Por el contrario, los impuestos directos repercuten directamente sobre los ingresos. IVA en Colombia. En Colombia, la tarifa generalmente del IVA es del 19% y como servicios, que pueden ser grabados, excluidos, exentos o no sometidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Existen tarifas diferenciales exentas y menores al 19%. ¿Por qué? ¿Y cómo se aplica? Con el propósito de buscar la equidad
en el pago del tributo, es decir, quienes, quienes tengan mayor capacidad económica paguen un mayor impuesto por sus bienes. Dicho impuesto varía según los productos y servicios que se consuman. Por ejemplo, productos de la canasta familiar como el pan, la papa, cebollas, tomate, entre otros. Están exentos de dicho impuesto, o sea, el IVA es del 0%. Las carnes frías y embutidos pagan el 5% del IVA y productos como vehículos, relojes y joyas pagan el 19% lo general. Muy buenos días, Julián. Primero que todo, un saludo a todos los oyentes de SCC que están al tanto. Empezando a tocar el bloque del peso colombiano en relación a otros países durante los últimos días, los colombianos han sido testigos del impacto que ha generado el llamado coronavirus. Ese tipo de gripa mortal que se originó en China y a pesar de que se presentó a miles de kilómetros ya contagió al peso colombiano. Aquí se aplica la frase coloquial de muchos analistas: si China estornuda, enferma a todo el mundo. A principios de año, cuando murió un general iraní por un ataque de los Estados Unidos, el mundo también se estremeció y evidentemente en Colombia también se sintió el efecto, hasta el juicio político que se adelanta en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También estremece la moneda colombiana. Es decir, en pocas palabras, cualquier evento que ocurra a escala mundial lo percibe el peso colombiano y le causa una volatilidad. Hoy, por ejemplo, se necesitan 3.400 pesos colombianos para comprar un dólar y eso se debe a todo lo que está pasando por fuera del país. Hace 3 años para comprar un dólar se les requerían alrededor de entre 2.800 pesos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nuestra moneda es tan sensible a los hechos que se registran en otras latitudes? Las respuestas a esos interrogantes están relacionadas con nuestra actividad de comercio exterior, especialmente con las exportaciones. Como se recordará, nuestro país exporta principalmente productos tradicionales que son básicamente petróleo, carbón y café. La mayor parte de nuestros ingresos dependen de carbón y petróleo. Entonces los precios de esos bienes determinan la robustez de nuestro balance externo. Pero a pesar de eso, no somos grandes jugadores y en consecuencia quedamos al vaivén de lo que ocurra en los grandes mercados del mundo. Nuestra canasta exportadora no es diversificada y en razón a ello dependemos de lo que ocurra en otras naciones. Si bien el país y los empresarios exportadores están trabajando en otros productos, en los llamados no tradicionales como los de agrofrutales y en algunos industriales, estamos en pañales en materia de ventas externas. Así las cosas, Colombia, su economía y su moneda quedan expuestas a lo que se presenta fuera de la frontera. Por otra parte, es importante saber cómo se han llegado a dar el peso colombiano en cuanto a las diferentes monedas del mundo. Tenemos aquí a unas de las más fuertes, en las cuales está el dólar estadounidense, que está en este momento a 3.715 pesos colombianos. Continúa con el euro a 4.680 pesos colombianos, la libra esterlina a 4.635, el yen a 34,60 pesos y por último el dólar canadiense a 2.733 pesos colombianos. Colombia mantiene misiones diplomáticas con muchos países del mundo, eh, ya así sea por diferentes circunstancias económicas, agrícolas. En el continente africano mantienen unas 16 relaciones con sus países del África. En el continente de Oceanía se cuentan totalmente o aproximadamente solamente 7 países que establecen una relación con Colombia. El continente americano cuenta con más de 33 países que contienen relación con Colombia. En el continente asiático contamos con 37 países que establecen una relación con Colombia. En el continente europeo se cuentan totalmente 43 países que contienen una gran relación con Colombia. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a este bloque del noticiero CSS. En este bloque hablaremos de cómo se encuentra organizado el país. Colombia es un Estado social de derecho. Según la Constitución de Colombia, en el artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales
democrática, participativa y pluralista. La estructura del Estado colombiano se encuentra dividida en tres grandes ramas: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. La rama legislativa es la que se encarga de crear las leyes. En esta podemos encontrar el Congreso de la República, el cual se encuentra conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. La segunda rama, la rama ejecutiva, la que se encarga de administrar el Estado. En esta podemos encontrar el presidente, el vicepresidente, los ministros, los gobernadores y las alcaldías. En la tercera rama, la rama judicial, es la que se encarga de administrar la justicia entre los ciudadanos. En esta rama podemos encontrar el Consejo del Estado, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia.